La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Con estas palabras, Jorge Rafael Videla trataba de gambetear las preguntas acerca de la diferencia entre los detenidos por su gobierno y los desaparecidos. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le estaba pisando los talones. Habían desembarcado en los meses que Argentina era la campeona del mundo sub-20 con Maradona. Ya hice un video sobre esa historia. Y bueno, el triunfo del deporte argentino quería tapar qué estaba pasando justamente con los detenidos por la dictadura que no aparecían por ningún lado. Esos detenidos cuyas madres salieron a pedir por favor una respuesta a los medios internacionales que vinieron a cubrir el Mundial Argentina 78 un año antes. El ocultamiento cada vez se ponía más difícil de patearlo para otro lado. Y una vez desinstaladas y prácticamente desintegradas las guerrillas subversivas, brotó el pedido de aparición con vida de muchos de esos detenidos que no figuraban en ningún centro de detención, cárcel ni penal. Y así, como muchos casos, salieron a la luz en esos momentos. Otros salieron más adelante y otros ni siquiera se registraron. Pero hubo un caso muy particular que terminó con el poder y la hegemonía de uno de los tres principales cabecillas de aquel golpe del 76, el caso Branca, que terminó con la tiranía de Emilio Eduardo Masera en 1983. Te cuento, pero antes, la introducción. ¡Dale! Emilio Eduardo Masera nació en Paraná, Entre Ríos, en 1925. De familia suizo-italiana, fue educado en la ciudad de La Plata con una profunda fe católica, conservadora y sobre todo militar. En 1942 ingresó a la Escuela Naval Militar y 4 años más tarde, siendo Perón ya el presidente argentino, egresó con el rango de Guardia Marina. Entre la década del 50 y 60 fue un instruido alumno de la Escuela de las Américas con base en Panamá, y luego en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, donde principalmente en los años 60 tuvo una alta formación en la guerra antisubversiva, para combatir el germen comunista que se estaba propagando en toda Latinoamérica. En 1972, y una vez regresado a la Argentina, su función fue desde el Ministerio de Marina hasta el Servicio de Inteligencia Naval, y luego fue ascendido a capitán de navío y comandante de la fragata A la Libertad. Para finales de 1973, y por recomendación de López Rega y Lorenzo Miguel, Perón, que era nuevamente presidente, nombra a Masera como comandante general de la Armada, siendo así de este modo el marino más joven en toda la historia de Argentina en alcanzar ese rango. Masera tenía 48 años en ese momento, y durante el gobierno de María Estela Martínez alcanzó el rango de almirante. Durante el gobierno de la viuda de Perón, Masera tuvo muy activo cerca de la presidenta. Incluso se dice que acá comenzó a tener una fama de mujeriego y de Don Juan, donde incluso llegó a tener una relación demasiado cercana a la presidenta. Masera, por su parte, fue uno de los que firmó a favor del decreto 261/75, que había fijado la presidenta junto al vicepresidente Ítalo Luder, el apoyo del ejército y la Fuerza Aérea también, dando por comenzado así el operativo Independencia y la declaración de la guerra a la subversión en Tucumán. Lamentablemente para la inestable democracia argentina en la década del 70, la debilidad de la presidenta, la lucha armada y el rodrigazo económico hicieron que los comandantes y generales tomaran el poder el 24 de marzo de 1976. La dictadura o proceso de reorganización nacional era liderado por Jorge Rafael Videla del Ejército, Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea y Eduardo Emilio Masera de la Armada.
Una vez ya instalada la dictadura, muchas de las políticas que llevaron a cabo los comandantes eran las mismas que había creado Perón, continuado López Rega y decretado un año antes María Estela Martínez de Perón, que junto al ejército era continuar con la lucha antisubversiva. Y es por eso que ya en 1976 Masera fue uno de los que reacondicionó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que conocía muy bien, para instalar allí un centro de detención, uno de los peores de la dictadura. Pero no vamos a detenernos en cosas puntuales de la dictadura, ni sobre este nefasto almirante, ya que la intención del video es otro. Y si lo viera Guillermo Brown, cómo insultó el rango de almirante. Y vamos a hablar del caso Branca, y cómo fueron los últimos destellos de poder de Masera en la dictadura militar. Veamos. Fernando Branca había sido un canillita en la década del 60, pero en la década siguiente se transformó de la noche a la mañana en un hombre muy poderoso. ¿Vendiendo diarios? Nada que ver. Es que había entrado a trabajar en la empresa automotriz del potentado Julio Otamendi, gracias a la mano que le dio el mismo padre. Pero en la década del 70 hizo algo que cambió su historia. Delató al mismo padre que estaba estafando a la empresa de los Otamendi, y con esto Branca pasó a ser la mano derecha del empresario y un muchacho de su confianza. Esto no solo era el boleto de entrada al mundo de los negocios, sino también al mundo de los cajetillas, el círculo social de los que tienen mucho dinero, digamos. En 1974, Fernando Branca en esas reuniones de etiqueta conoce a Marta Rodríguez McCormack, quien estaba separada del poderoso terrateniente César Blaquier, con quien había tenido 2 hijos. Branca y McCormack se enriedan en una relación amorosa y se casan el mismo año, y se van a vivir a Estados Unidos. En el país del tío Sam salen mal los negocios del incipiente nuevo empresario Branca, y se pegan la vuelta al país. Pero antes traban relación con la empresa estadounidense de papel Darwin. Branca toma la posta del representativo en el país y con una inversión con el dinero de su mujer de casi $200.000 funda la empresa Darwin SRL, que comienza a monopolizar todas las licencias de importación del país. Y con esto, el matrimonio Branca-McCormick se hacen millonarios de un día al otro, en 1976. Hasta ahí es una clásica historia familiar, empresario joven, matrimonio con intereses económicos y unos negociados un poco raros, pero negociados al fin. Pero acá se empieza a poner muy oscura la historia, cuando se sabe que las licencias que Branca consiguió para la monopolización del papel se debió a un gran favor de su cuñada, Cristina McCormick, quien era amante ¿de quién? Del Don Juan de la dictadura, sí, de Masera. Cristina McCormick era la mayor de las hermanas y estaba casada con el diplomático Luis Clarasó de la Vega. Entre reuniones y reuniones de la sociedad, ya en la dictadura, Cristina cayó rendida ante los encantos de Masera, un galán empedernido, pero que estaba casado, pero que también se codeaba igual con las mujeres más bellas de la clase acomodada porteña. El famoso bulín de la calle de Arregueira, en el coqueto barrio de Palermo, propiedad de Masera, era un antro donde el almirante saciaba su voracidad por las mujeres bellas. Se dice que por ese antro pasaron mujeres de la altura de la escritora Marta Lynch y la vedette del momento, Graciela Alfano, aunque siempre lo negaron. Otra de las mujeres que pasó por el bulín de Masera fue Cristina McCormick, cuñada de Fernando Branca. Y a partir de ese favorcito, entre comillas, Masera y Branca comenzaron a forjar una amistad muy fuerte. Branca pasaba a ser el testaferro del almirante, mientras su cuñada seguía haciéndole favores al marino. Tan fuertes llegaron a ser los lazos de amistad y picardía entre los hombres que eran de público conocimiento las tremendas y escandalosas fiestas con prostitutas que organizaban en los antros de Masera. Pero todo cambió en una fiesta en el Hotel Alvear. Masera conoció a Marta McCormick, la mujer de Branca, y no se ahorró en chamullos y elegancias, que pasaron de simples miradas y encuentros fortuitos a la cama. Incluso hay testimonios que indicarían que Masera había pactado y realizado varios tríos con las hermosas hermanas McCormick. Sin embargo, no todo estaba bien entre ellas. Cristina siempre acusó a Marta de ser envidiosa, mala persona, egoísta y oportunista. A todo esto, ¿Branca sabía de la infidelidad de su propia esposa? Sí, sabía. Sin embargo, no le importaba, si él estaba haciendo lo mismo. Pero lo que le interesaba más a Branca era mantener fuerte la relación con Masera, porque los negociados en plena dictadura venían viento en popa. En pocas palabras, entregaba a la mujer al almirante para hacer sus propios negocios.
Por ejemplo, uno de esos turbios negocios fueron el desbloqueo de $1.600.000 depositados en el Banco Central que Branca no podía sacar y que Macera, gracias a su influencia en el poder, logró interceder al contraalmirante contador Andrés Cobás, presidente del Banco Central, para que realizara una transferencia internacional a una cuenta que Branca tenía en Estados Unidos. Y todo se realizó en el más secreto de los secretos de Estado. Otro negociado raro entre Branca y Macera fue cuando el empresario se hizo presente en el edificio Libertad de la Armada para entrevistarse personalmente con el almirante para invitarlo a un nuevo negocio que Macera apoyó rápidamente y contundentemente: instalar una financiera o un banco con fines especulativos. El capital lo ponía Branca y Macera ponía la influencia en el poder, y si había que correr o apretar a alguien, ahí estaba el almirante con sus amigotes. La empresa iba a ser sólida mientras tanto Branca y Macera tuvieran una buena relación, que dependían prácticamente de lo que Martha McCormick hiciera en la cama con el militar. Hasta incluso Branca estaba en juicio con su ex esposa Ana María Tocari por la división de bienes que afectaba la venta de un campo en la localidad de Rauch, y que de concretarse la venta, Branca dispondría del dinero suficiente para abrir la financiera. Pero ahí estaba Macera para interceder y gracias a sus contactos con escribanos de confianza bloqueó la transacción y consiguió un inversor español que puso la tarasca que faltaba. Unos negocios de sanos, uff. Pero todo se fue al carajo en 1977, cuando los celos de Martha McCormick a Fernando Branca pusieron en el ojo de la tormenta ese matrimonio por conveniencia. Martha se veía con Macera y Branca se veía a escondidas con la actriz Cristina Larentis, quien a su vez era novia de un amigo de Branca, Jorge Burgess. Unos códigos de amistad, uff. El matrimonio McCormick y Branca empezaba a caerse a pedazos ante tanto descontrol sexual, relaciones por conveniencia e intereses económicos de por medio, y todo estalló en un viaje a Punta del Este. El matrimonio de Fernanda y Marta viajó en la Semana Santa de 1977 al Uruguay con otra pareja para recomponer un poco la relación como una especie de segunda luna de miel, pero la relación ya estaba rota. Las discusiones siguieron. Los planteos de Marta por la relación extramatrimonial de Branca con la actriz Larentis eran cada vez más violentos. El viaje había detonado la mala relación entre ellos, y una fuerte discusión en el hotel dejó unas palabras de Branca que lo condenarían. «Sos un boludo, siempre fuiste un inútil y un boludo para los negocios», le había tirado Marta. Pero Fernando dijo las palabras que lo condenarían. «Yo no soy ningún boludo, yo soy el vivo, yo soy el más vivo de todos, me los paso a todos, también al piola de Macera, le vendí un buzón a los del Banco Central y el bobo ni se avivó, él es un boludo, yo soy el vivo». La discusión tomó cada vez más clima violento cuando al día siguiente en el casino del hotel, Marta volvió a discutir con Fernando adelante de todo el casino, acusándolo de ciruja, de croto y de que gracias a ella él era millonario, si no, antes era un pobre diablo. Finalmente Marta, al recibir una cachetada de su marido ante toda la gente mirándolo, largó las palabras que serían el detonante del final del empresario. «A este hijo de puta lo voy a hacer cagar. Cuando vuelva a Buenos Aires le voy a contar todo al negro», apodo íntimo que tenía Macera. «Le voy a contar que lo quiere cagar en un negocio y te va a cagar pisando con un camión encima. Te lo juro. Le voy a decir todo al negro de la trampa de la financiera y que Dios te ayude». Al regreso a la Argentina, Branca logra embaucar a Macera en un turbio movimiento financiero y lo garca con la venta de una hacienda de $3 millones. En esa misma semana, Fernando Branca se iba a vivir con Cristina Larentis y Marta, en el despecho por el accionar de su marido, acude a Macera contándole todo. Todo. Mientras duró el testimonio de Marta Rodríguez McCormick, prácticamente condenando a su marido, Macera escuchó atentamente todo y largó. «Yo ya sé quién es Fernando Branca y lo que ha llegado con sus maniobras, pero solo me falta saber si vos también estás involucrada o no en esos negocios. Un sector de la Fuerza de la Armada te acusa de ser cómplice de sus propios negociados, pero yo sé que vos no tenés nada que ver, que estás ahí por engaño porque te usó, que en la estafa que me hizo vos no tenés nada que ver, pero no te preocupes». Esas fueron las palabras finales del almirante. Tanto McCormick como Macera esperaron a que se enfriara un poco la cosa, y unas semanas después, el 28 de abril de 1977, Emilio Macera invitó a Fernando Branca a realizar un viaje en yate, una pequeña navegación para charlar. El encuentro se pactó para las 10 de la mañana de ese 28 de abril, en el apostadero naval de San Fernando. Branca se duchó, se preparó, sabiendo que los días anteriores estaba siendo seguido por algunas personas extrañas. El pánico lo comenzaba a invadir sabiendo y recordando aquellas palabras de su mujer, que le iba a contar todo a Macera. De repente, por si tenía alguna duda del encuentro de ir o no, suena su teléfono en la casa, y es un asistente del almirante que le recuerda ir a la reunión sí o sí. Branca fue lleno de miedo, pero fue.
y nunca volvió. Tomó el auto y enfiló para la zona norte por la avenida Libertador, pero en algún tramo del camino lo interceptó un auto. Lo obligaron a meterse en él y nunca más se supo de Fernando Branca. Los días pasaron y para la familia Branca y principalmente para sus hijos se hacía desesperante no saber nada de él de un momento a otro. Pero, ¿quién le iba a reclamar algo a la dictadura? Y encima en 1977. Como dijo Videla al principio de este video, no se puede hacer ningún tipo de proceso porque el sujeto no está detenido ni está libre, está desaparecido. Así pasaron las semanas, los meses y los años de la dictadura, y el caso Branca se cerró. Pero a principios de 1983, y cuando la dictadura estaba en franco retroceso para darle paso nuevamente a la democracia, la causa fue reabierta gracias a una denuncia efectuada por Ana María Tocali, la ex esposa de Branca. El primer juez que se hizo cargo de la causa del caso, Pedro Narváez, comenzó a recibir amenazas y abandonó el país. Entonces es reemplazado por el juez federal Oscar Salvi, que tomó la posta de la causa, y comienza la investigación a cargo de otra denuncia, la del periodista Guillermo Kelly, quien acusaba a Macera de ser el autor intelectual de la desaparición de Branca, junto a la complicidad de su ex mujer, Marta Rodríguez McCormick. Kelly, luego de esta denuncia, es secuestrado y torturado por la banda de Aníbal Gordon, pero fue largado con vida y así termina la banda de Gordon, que secuestraba gente por dinero tipo los puchos. Con el correr de los meses de 1983 comienza a caer de a uno. Primero Marta, también la hermana y su cuñado, varios socios de la financiera, algunos militares compañeros de Macera y finalmente el 17 de junio de 1983, Emilio Macera, que justo estaba de vacaciones en Brasil con su familia, cae detenido. Todo indicaba que el ejército le había soltado la mano al almirante, y esto se debía a varias razones. Algunas, por ejemplo, era que la Armada no había tolerado que Macera matara por mujeres. Eso había traído muchísimos problemas a la fuerza. También no toleraban que en 1982 Macera había fundado su propio partido político, el Partido para la Democracia Social, que tenía altos contactos con Isabelita, la viuda de Perón, con quien en secreto mantenían una relación amistosa y amorosa y de mutua cooperación política con miras a las elecciones de 1983 antes de la detención. Pero la razón más turbia y nefasta de todas es una venganza del ejército contra la Marina. Y es que ya en 1983 la dictadura de Viñone, que llama a elecciones presidenciales, establece un pacto político entre el ejército y los sindicatos, liberando de la cárcel al polémico político peronista Lorenzo Miguel, quien se le devuelve el control de los sindicatos con el famoso pacto militar sindical. Pero la Marina no estaba de acuerdo con esto, y ya eran épocas de resquebrajamiento de la junta militar, y se empiezan a autodenunciar entre ellos, dejando una clara investigación por parte de los servicios de inteligencia de la Marina, mostrándole a todo el país una lista de cementerios clandestinos donde yacían enterrados cientos y cientos de cadáveres anónimos registrados como NN, muchos de ellos desaparecidos por parte del ejército años atrás. Esto finalmente estalló en el país previamente a las elecciones que ganaría Alfonsín, y Macera terminó siendo detenido y con una causa abierta hasta el 17 de octubre de 1984, cuando fue trasladado a una cárcel de la Justicia Federal, a la Unidad 22, y es que la Cámara Federal había iniciado el proceso contra las juntas militares que darían resolución el 22 de abril de 1985, condenando a Emilio Eduardo Macera a la pena de reclusión perpetua por los crímenes de lesa humanidad. Pero llegó 1990, Menem lo indultó y Macera no pasó ni un solo día en prisión por el caso Branca, quien aún hoy en día se mantiene desaparecido. Si te copó esta historia y te copan las historias de la época de la dictadura, déjamela saber en los comentarios. Likea, comentá y suscríbete al canal. De paso te digo, si no sos de seguirme mucho, que te dejo el link de Cafecito, una aplicación para que nos ayudes con una colaboración para el canal. La mayoría de ese dinero va a parar a la compra de libros, que son la mayoría de mis fuentes de información. Y ya que estoy, te recomiendo que leas este libro, ¿Qué pasó con mi padre?, escrito por Victoria Blanca, una de las hijas del desaparecido Fernando. Yo me voy y vos, amiguitos, quédate viendo estos videos. Nos vemos.